Nuevamente les invito a meditar por unos momentos en la palabra del Señor y para hacerlo voy a invitarlos a que leamos las Sagradas Escrituras en el libro de los Efesios, capítulo 4 y versículos 11 al 15. El libro de los Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15 que dice de la siguiente manera: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios capítulo 4 y versículos 11 al 15 va a ser nuestro pasaje a partir del cual vamos nosotros a comprender y a tratar de entender lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan en cuanto a nuestro tema. Y el tema que nosotros vamos a tratar en esta hora se titula La obra de Cristo en su iglesia. El tema que nosotros vamos entonces a ver en esta ocasión es la obra de Cristo en su iglesia. Hemos nosotros de recordar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó de que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar su Santo Espíritu, a través del cual también Él iba a estar presente en cada uno de nosotros, de aquellos que conociésemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y en este sentido, Él prometió estar con su iglesia, es decir, estar con cada uno de nosotros, y Él mismo lo dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa entonces que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hace una obra todavía en nuestros corazones hasta el tiempo en que Él regrese y nos lleve juntamente con Él a la gloria. Ahora bien, es por eso que nosotros debemos de estar conscientes de la responsabilidad que tenemos en relación con el hecho de conocer ¿qué es lo que nuestro Salvador y qué es lo que nuestro Señor nos enseña en las Sagradas Escrituras en cuanto a la obra que Él hace en nuestras vidas y en nuestros corazones? Es por eso entonces que nosotros necesitamos estar indagando continuamente en las Sagradas Escrituras cuál es el trabajo que realiza nuestro Señor y qué es lo que hace en nosotros para que nosotros podamos avanzar en ese conocimiento de nuestro Señor. Pero no solamente eso, nos vamos a dar cuenta conforme a la palabra de Dios, porque aquí nos lo enseña, la razón por la cual Él está obrando continuamente en su iglesia, y nosotros debemos de estar atentos a esa obra que nuestro Salvador hace conforme a la palabra de Dios. Fíjense bien, conforme a las Sagradas Escrituras. Porque si nosotros estamos ajenos a las Sagradas Escrituras, entonces nosotros no vamos a percatarnos de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y mucho menos vamos a conocer cuáles son los peligros también a los cuales nosotros nos exponemos si nosotros desconocemos la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es la razón? Bien, aquí lo tenemos plasmado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Fíjense bien. Primero, Él tiene un método para realizar esta obra. Él tiene un método. ¿Cuál es? Versículos 11 y 12. Ahí nos dice la forma y la manera en cómo Él actúa en su iglesia. Este método lo tenemos descrito en los versículos 11 y 12, y que dice de la siguiente manera:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense bien, ¿cuál es el método que el Señor Jesucristo utiliza? Ahora bien, nosotros aparentemente esperamos que nuestro Salvador se presente, que el Espíritu Santo podamos verlo, pero no. El Señor Jesucristo tiene funcionarios que realizan el trabajo y que específicamente les dejó encargados este trabajo y que han de realizar en el nombre de nuestro Señor. Fijémonos bien cómo es que el apóstol Pablo nos describe a estos personajes, a estos funcionarios que se encargan de realizar la obra del Señor, es decir, Cristo a través de ellos. Él constituyó apóstoles. Ahora bien, hemos nosotros también de darnos cuenta, porque la Biblia nos lo enseña, es decir, el Señor Jesucristo eligió 12 apóstoles. Uno se malogró, pero el Señor mismo ya estaba preparado y listo para poner otro en su lugar. No los apóstoles, él, el apóstol Pablo. Y entonces nosotros nos encontramos con que los apóstoles designados por el Señor realizaron un trabajo específico y se acabó. Ya no hay más apóstoles, ya no lo hay. En el momento en que alguien nos dice que hay apóstoles del Señor, esas personas están engañando, mintiendo y embaucando a la gente. Ya no hay apóstoles. Los apóstoles realizaron un trabajo, el inicio de la iglesia, y al mismo tiempo la educaron en el nombre del Señor, escribiendo libros, epístolas y lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Se cierra el Nuevo Testamento y ya no hay apóstoles. Mueren. Cuando murió el último apóstol, ahí se acabó. Profetas. Tampoco hay profetas. Porque los profetas que se encargaban de lo que el Señor Jesucristo les revelaba y al mismo tiempo plasmaban en las Sagradas Escrituras, se terminó. Al terminarse el Nuevo Testamento se acabaron los profetas. Es mentira que haya profetas en nuestros tiempos. Ya no los hay. El Señor hizo que desempeñaran una función en la iglesia. La iglesia primitiva y posteriormente, conforme fue avanzando, cuando ya tenemos el Apocalipsis y se acabó, entonces se terminaron los apóstoles y se terminaron los profetas. Ahora, estamos reducidos solamente a dos prácticamente: evangelistas y pastores. Vean lo que nos dice precisamente este versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es interesante mencionar el hecho de que las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos dicen que constituyó pastores y maestros. En el original no existe y. Pastores maestros. En otras palabras, los pastores son maestros de la palabra. Son maestros que enseñan. Entonces, la única función que hoy tenemos en las Sagradas Escrituras y que la iglesia sanciona exactamente con el hecho de que tiene funcionarios dentro de la congregación son dos: evangelistas y pastores. Nada más. No hay que obispos y cardenales y papas, y esas son puras mentiras. Solo el pastor, al cual el Señor, cuando venga el príncipe de los pastores, va a recompensar la obra que ellos hicieron. Son pastores. Y a esos pastores también se les llama obispos. También se les llama
ancianos. Pero en realidad solamente 2 funciones todavía tenemos. ¿Por qué? Porque son intérpretes de las Sagradas Escrituras, son enseñadores de la palabra de Dios, son ganadores de almas, los evangelistas y los pastores. Podemos decirlo así, los evangelistas que ganan almas, que ganan a personas para Cristo, y los pastores se encargan de educarlos. Es decir, valga la redundancia, de pastorear a esa congregación de la cual él es responsable delante de Dios. Ahora bien, estas personas tienen una función. Estos pastores, estos evangelistas, estos maestros tienen una función. ¿Y cuál es esa función? Nos dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven ustedes? El Señor nos dio esta función para que la realizásemos en su nombre. Es decir, Él se encarga de enseñar a su iglesia, edificar su congregación a través de los evangelistas y pastores. En otras palabras, podemos decirlo así. La iglesia se compone de congregación y pastores, prácticamente. Los evangelistas también funcionan, pero el trabajo característico dentro de la iglesia es por pastores. Ahora bien, la Biblia nos enseña que debemos de tener cuidado en relación con eso, porque aquí mismo lo vamos a ver. Ahora bien, sin embargo, este es el método a través del cual nuestro Señor Jesucristo trabaja para edificar su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el cuerpo místico de Cristo, la congregación, todo aquel que pertenece a la iglesia, es decir, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Esos somos la iglesia de Cristo. Incluso si alguien habla, y en muchos aspectos podemos decirlo así. Existe 2 clases de iglesia, podemos decirlo, pero es una iglesia. Pero la iglesia externa, es decir, la que se ve y la invisible. ¿La invisible cuál es? La que solo el Señor sabe quién es su iglesia. Es decir, aquellos que realmente conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero hay hipócritas, hay mentirosos, hay personas que solo profesan ser creyentes y cosas por el estilo, que en aquel día se nos dirá que no todo el Señor que me dice Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre enseñamos, pero os dirá, nunca los conocí. Esa es la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Pero la iglesia invisible es aquellos que realmente se han arrepentido de sus pecados, han aceptado a Cristo como su Salvador, porque no es por obras, sino por fe. Ahora bien, a esta iglesia, los pastores, los evangelistas, son los que educan y enseñan. Ese es el método que el Señor Jesucristo utiliza dentro de su iglesia. Pero en segundo lugar, Él tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El versículo 13 nos lo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que el Señor Jesucristo tiene. ¿Cuál es su objetivo? Y en ese sentido, entonces, debemos de hacerlo nuestro propio objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre. Que nuestra fe sea unificada.
que nuestra fe, en ese sentido, podemos nosotros explicarlo y enseñarlo. ¿Por qué es que nos decimos hermanos en Cristo? Los que somos hermanos en Cristo estamos unificando la fe. Que son presbiterianos, que son bautistas, que son metodistas, que son pentecostés, tenemos una fe, una unidad. Y eso es lo que nos unifica, la fe. Y al mismo tiempo, el conocimiento del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de tener un conocimiento cada vez más amplio de nuestro Salvador, porque nunca vamos a llegar a un conocimiento perfecto hasta el día. En el día en que estemos con el Señor, aún estaremos conociendo, pero eso sí, hemos de buscar ese conocimiento, como dice la Biblia, a un varón perfecto. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? La perfección. Un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense bien. ¿Cuánto entonces nos falta a nosotros como creyentes para ser verdaderos hijos de Dios? En otras palabras, obedientes hasta lo sumo. Puesto que la configuración a través de la cual nosotros debemos de medirnos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos nosotros de adorar. Y cada vez en nosotros debe de manifestarse ese conocimiento de nuestro Salvador. Porque hemos de llegar a la perfección. ¿Cuál es, en ese sentido, el objetivo y la meta? Ser perfectos como Cristo. Esa es nuestra estatura. Ese es nuestro nivel. El nivel que nosotros buscamos es el nivel de Jesús. Cuando nosotros seamos como Jesús, entonces vamos a ser perfectos. Es por eso entonces que somos responsables de estar continuamente conociendo las Sagradas Escrituras y examinándonos a nosotros mismos hasta qué punto nosotros ya nos parecemos a Jesús. En el momento en que nosotros nos parezcamos a Jesús, entonces podemos decir que estamos cumpliendo con el objetivo de nuestro Salvador. Porque ese es su objetivo. Fijémonos bien cómo, al buscar nosotros la perfección, en ese sentido, entonces tenemos nosotros que tener un marco de referencia para poder nosotros, en ese sentido, examinarnos y ver, no a la luz de un hermano que es santo, o la santidad de los profetas, o de los patriarcas, o de los apóstoles. No, no. Debemos de ser como nuestro Señor. Por eso el apóstol Juan nos dice, el que dice que anda en él, debe andar como él anduvo. El que pertenece al Señor debe andar como él anduvo. Entonces, nuestra razón de ser es como Cristo. Esa es nuestra razón. He ahí, entonces, el objetivo que el Señor Jesucristo se ha trazado para su iglesia. Y su iglesia somos nosotros, los santos en Cristo. Es decir, los que hemos llegado a un conocimiento verdadero de nuestro Salvador. Es decir, hemos tomado una decisión, rendirnos a Cristo, entregarle nuestra vida a Cristo y vivir como Cristo. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. A un varón perfecto. ¿A qué más? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra estatura. Nuestra estatura es Cristo. Por eso, mis amados hermanos, debemos nosotros siempre examinarnos y analizarnos para ver hasta qué punto estamos a la altura de nuestro Salvador.
Cuando digamos que estamos a la altura de nuestro Salvador, entonces nosotros estamos listos para ir al cielo. Definitivamente. Entre tanto, pues no. Sin embargo, el Señor Jesucristo sabe perfectamente cuándo es el momento de cortar la fruta y llevarla a su reino celestial. Cuando esa persona ha completado en ese sentido su educación dentro de la iglesia, ha llegado al conocimiento real y completo del Señor, y es el momento de llevarlo. Ahora bien, no obstante, para nosotros es una gran responsabilidad cumplir con este objetivo, es decir, nuestra realidad como creyentes ha de ser exactamente lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Es por eso que para nosotros no cabe la ignorancia de las Sagradas Escrituras. No cabe, porque ella nos enseña continuamente a través de su lectura, de su meditación y de su práctica exactamente cómo nosotros hemos de ser en el nombre de nuestro Señor hasta que lleguemos a la perfección. Esto es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y por último, Él tiene un propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos descrito también en este pasaje, versículos 14 y 15. ¿Cuál es ese propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mis amigos y mis hermanos, hemos nosotros de reconocer y entender de que engañadores siempre va a haber. Siempre va a haber engañadores, mentirosos, embaucadores, personas que con estratagemas, con artimañas, van a querer introducir dentro de la iglesia pensamientos y doctrinas ajenas a la palabra de Dios, ajenas a lo que nuestro Salvador nos enseña. Y el apóstol Pablo les advierte a los efesios y a todas las iglesias a las cuales él escribía que tuvieran cuidado en relación con estas personas. Es más, cuando se despidió en el libro de los Hechos, cuando se despidió de los hermanos y ancianos, de los pastores de las iglesias de Éfeso, él mismo les dijo: de entre vosotros saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, engañadores y mentirosos. Entonces, si nosotros estamos bien fincados en Jesucristo, que es el único fundamento de la iglesia, porque no hay otro fundamento. Cualquiera que tenga otro fundamento puede llamarse iglesia pedrina, iglesia pablina, iglesia que tenga otro fundamento. Nuestro único fundamento es Cristo, nada más. Ahora bien, y en ese fundamento nosotros hemos de permanecer. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense bien, esta palabra que por estratagemas de artimañas es, aquí el apóstol Pablo está utilizando la imagen de esos tramposos que utilizan mañas, por ejemplo, en los juegos para engañar a la gente y embaucarlos para poder ellos lograr sus propósitos mentirosos. Entonces,
No importa qué utilicen. Lo que quieren es engañar como la serpiente engañó a Eva. Y en ese sentido, habrá siempre que apóstoles se van a decir apóstoles, que el Señor lo eligió como apóstol del norte o de los Estados Unidos o de México, apóstol o profeta. Como hay profetas, ¿verdad? El Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos está diciendo, son mentirosos. Son mentirosos. Y a ellos les dirá en aquel día, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque solamente hay pastores, evangelistas, enseñadores de la palabra del Señor. Y entonces nos dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que, como dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que conozcamos las astucias y las estratagemas de Satanás, que utiliza engañadores y mentirosos para poder desviar a los incautos de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos fincados en la roca que es Cristo. No es Pedro ni es nadie, es Cristo y nadie más que Cristo. El Señor nos enseña a través de su palabra que el único fundamento que tenemos es Cristo. Y a partir de allí nosotros nos edificamos en la cabeza que es Cristo. Que sigamos la verdad con amor, en el amor de Cristo, creciendo continuamente en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros obtengamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, que su Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y nos guarde para poder nosotros edificarnos en las Sagradas Escrituras, en lo que tenemos ya escrito. No tenemos más revelación aparte de la palabra de Dios. Nos manifiesta su amor, nos revela su nombre a través de su palabra y nada más, a través de su palabra. Cualquier otro invento de los hombres es mentira, es embaucamiento y es engaño de Satanás. Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Y esta nos enseña que debemos de tener cuidado con esos engañadores, con esos mentirosos embaucadores que utilizan con astucia las artimañas del error. Ahora bien, esta es la obra de Cristo en su iglesia. ¿Estamos nosotros conscientes de lo que nosotros creemos? Si no, mis amigos y mis hermanos, es mejor que nos centremos en Cristo, en nuestro Salvador, que lo reconozcamos en nuestro corazón, que vivamos para Él, que nos finquemos en Cristo y que partiendo de allí nos edifiquemos en su nombre, en Cristo Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.